Bueno, el licenciado Ramiro Solorio, somos estudiantes de Boca 12, tenemos nuestro proyecto final que venimos a entrevistarlo. Y bueno, primero antes que nada, ¿nos podría contar algo de su vida? Sí, primero, bienvenidos aquí a la Casa del Pueblo, que es el Palacio Legislativo de Salaza, que es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Bienvenidos. Yo soy Ramiro Solorio, originario de Acapulco. Soy actualmente secretario técnico del grupo parlamentario del PRI aquí en la Cámara de Diputados. Soy licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, orgullosamente PUNA. Tengo maestría en Administración y he ocupado diversos cargos en mi vida. He sido regidor, he sido diputado, pero lo más importante para mí es que he sido docente, fui profesor de Derecho Parlamentario de 19 años en la Universidad Americana de Acapulco. Ese es mi satisfacción más grande. Bueno, pasando esto, vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿A usted qué es lo que más le gusta hacer? Nadar. ¿Nada? Nadar muy bien. Digo una respuesta espontánea y sincera. Si te digo que a lo mejor que trabajar, no me lo van a creer. Que me encanta el trabajo. Para poder desarrollar este trabajo y poder desempeñarlo, necesitas amar lo que estás haciendo. Porque imagínense ustedes estar en una oficina de 6 de la mañana a 10 de la noche, no podrías soportarlo si no amaras tu trabajo. Necesitas amar tu trabajo. Pero, ¿qué me encanta hacer? Nadar. Me encanta nadar. ¿Qué es lo que más lo motiva a hacer? Lo que más me gusta hacer. Lo que más le motiva. Nadar, disfrutar el agua de mar. Eso es lo que me motiva. Disfrutar el agua de mar. Porque nadando fluyen las ideas, te genera energía, sobre todo cuando nadas en el mar, te genera energía, fluyen las ideas y te genera una sensación de felicidad. ¿Su familia siempre lo ha apoyado a usted? Siempre. Habría que preguntarle a ellos a lo mejor. Esa es la impresión que tengo. ¿Qué entiende por liderazgo? Es hacer equipo. Saber hacer equipo. El líder siempre sabe hacer equipo. ¿Cómo aplica el liderazgo en su vida diaria? Haciendo equipo, repartiendo tareas, distribuyendo funciones y revisando en conjunto cada problemática que se nos va presentando o cada asunto que tenemos que resolver. ¿Qué factores influyen en su toma de decisión? Primero, la experiencia personal, porque ya uno cuando ha cometido muchos errores, ya tienes más experiencia que los demás. Yo, por ejemplo, tengo más experiencia que ustedes, no solamente por la edad, sino porque ya he cometido muchos errores. Y como dirían los clásicos, es la historia del ensayo error. Como ya he cometido muchos errores, ya sé cuando me voy a enfrentar a un caso qué errores cometí y puedo resolverlos. Pero a veces hasta por sentido común lo puedo resolviendo. Primer factor, entonces, la experiencia. Segundo factor, que es el que tengo mucho en cuenta la opinión de las personas. Me gusta consultar y consulto a la gente y voy consultando a las personas para ver qué es lo que están opinando. Entonces son esos elementos fundamentalmente. Y un tercer factor que se lo voy a confesar es el factor de riesgo. Es decir, que la decisión que tomemos sea para impactar positivamente y que nunca jamás esa decisión te vaya a impactar negativamente, es decir, que te vaya a generar un daño en tu entorno, en tu comunidad, o a ti mismo incluso. Entonces esos son los tres factores que digo: experiencia, consulta y revisión de los impactos. Entonces ya con esto usted cree que la comunicación es importante tanto en su trabajo como en su vida normal. Es fundamental. Y debe ser permanente. Y debe ser de todos los días y en todo momento. La interacción. Y si es directa, mucho mejor. Obviamente por las nuevas tecnologías y por las pruebas que se dan, todo,
A veces tenemos que estar en grupos de chat, tenemos que estar conectados al mismo tiempo, podemos hacer conferencias en internet al mismo tiempo, todos ahí estando en diferentes lugares, pero en una sola frecuencia. Pero si es directa la comunicación, es mucho mejor. Resuelves mejor los temas. Eso es la impresión tengo, a lo mejor es la directa, pero es la impresión tengo. Una comunicación directa, directa. Porque luego mis colaboradores dicen que aquí estoy chambeando y están todavía en su casa a las 6 de la mañana y acostados. Y yo, no, aquí estoy listo para chambear. Entonces, esa interacción no me gusta mucho. Me gusta más directo. ¿Sí? Al decir, aquí está chambeando, estoy viendo y ya estoy preguntando y estoy revisando qué es lo que te hace falta. Entonces, con todo esto usted ha tomado varias decisiones. ¿Usted cuál considera que es su mayor logro que usted haya tomado? Mi mejor decisión, fíjate lo que son las cosas, te puedo decir cuál fue mi peor decisión. Yo creo que mi decisión en la vida, la mejor, la clave, fue, les dije que soy acapulqueño, fue a los 13 años decidí venir a la Ciudad de México. Eso cambió todo. O sea, esa fue la mejor decisión de mi vida. Definir qué es lo que quería. Tenía la opción allá de ser vendedor ambulante como mi papá, como mi mamá, o venir a un escenario que no conocía, nunca jamás había viajado solo, y entonces algo más. Y obviamente la incertidumbre total, pero con el ansia de salir adelante. Entonces, esa fue la mejor decisión que fue en mi vida, y que yo la tomé por circunstancias que sería bonito nombrar, pero esa fue la mejor decisión de mi vida. He tenido como 50.000 decisiones cerradas, fallidas, malas, equivocadas, pero he tenido algunos aciertos. Esa fue la mejor decisión. ¿Su peor decisión para esto? Mi peor decisión, tengo como 50.000 malas, pero es la más querida de esa parte, que nunca debió haberla no atender una vez, obcecarme con un cargo. Una vez yo a fuerza quería ser diputado local y una vez un político ya fallecido, Armando Chavarría Barrera, es la única persona que tuvo a bien aconsejar y me dijo, yo estaba muy obcecado que fuese que ser diputado local y no quise hacer ninguna negociación, me cerré a hacer cualquier acuerdo, negociación, poderme bajar y no ser diputado, me ofreció ser regidor y no acepté. Entonces ahí eso retardó mucho de mi carrera, esa decisión. O sea, a veces uno quisiera que se resabe que si hubiera aceptado ese consejo, hubiera sido diputado local mucho antes de lo que fui. Entonces, fue no atender un consejo, fue ser razón, fue una observación y una frustración, porque estaba muy enojado, porque me estaban cerrando las puertas para ser diputado. Pero a veces uno no entiende que puedes llegar a hacerlo dándolo. Hay diversos caminos. Quieres, a veces te observan, no es un camino por aquí, voy a llegar a tal lugar. Pero te dicen, no es un camino, hay otros caminos. Vas a llegar ahí, pero hay otros caminos, hay otras maneras. Entonces yo me obsequé en un solo camino. Se fue, creo que fue lo que me retrasó bastante. He tenido muchísimos, ¿no? Tenemos que recordar con más, pero este fue como que el peor. Sí, porque siento que me retrasó cerca de 10 años casi. Pues, entonces con todo esto, supongo que con las decisiones, pues lleva a un agente atrás de usted, por lo que usted puede decir que es un líder. ¿Usted se considera un líder? Sí, sí, porque sé hacer equipo, porque efectivamente tengo todo un equipo grande, cada decisión acertada repercute en todo el equipo y cada decisión errada también impacta en todo el equipo. Tiene una consecuencia. ¿Sí? Entonces, cuando eres líder, tus actos tienen consecuencia. O sea, cuando eres una persona en un equipo, pero tus actos generan consecuencia positiva, eres líder. Si eres negativo, pues eres un lastre, ¿no? En mi caso, creo que ha sido más positivas, así que sí me considero líder. Pues ya
dejando un poco más de trabajo, ¿usted qué le gusta hacer en su tiempo libre además de nada? Como ya A ver, voy a confesar, de decir la verdad. Me gusta jugar dominó, me gusta jugar dominó, me gusta jugar fútbol, canto, me gusta ver los partidos de fútbol, una lista de mis los partidos de fútbol, me gusta ir al cine con mi familia, me gusta escribir poesías, escribo poesías, aunque sea raro que un poquito les pueda hacer, escribo poesías y disfruto mucho mis plantas. Me gusta mucho, tengo una colección de plantas, colecciono plantas. Disfruto abrazarlas, podarlas, regarlas, fertilizarlas. Eso es lo que me encanta. Yo creo que es lo que me encantan las plantas. Jugar con mis perros. ¿qué pasa? Tengo varios, tengo a un labrador que está enfermo ahorita, por Ron. Tengo a una perrita corriente, la negra, que es la mujer de Ron. Por corriente, no me acuerdo, se lo encontró en la esquina, solo vi. Dos hijos de Ron que me quedaron, que son pues, ya cruzados labrador con corriente. Están en el rancho. Y tengo internos de ese monstruo. Entonces, no sé si tengo que tomar una gama de perros también. Bueno, nunca en mi vida vuelvo a tener perros. Bueno, en su tiempo libre, ¿usted tiene algún modelo a seguir? Alguien que diga, yo quiero ser como él? O yo de chiquito, usted de chiquito, sí, yo quiero ser como él, no ser como él. Tal vez está complejo. No, porque de niño yo a quien admiraba cuando estaba chavito era a un salvavidas porque era mi ídolo y porque tenía a todas las gringas ahí siguiéndolo. Y entonces yo cuando estaba chavito, yo iba a nadar y todo, y yo casi quería tener las mismas playeras que él y todo, y me quería sentir salvavidas también yo y todo, porque veía que tenía mucho pegue con las gringas. Entonces yo quería ser como él, yo decía, no, yo de grande yo quiero ser salvavidas. Sí, tiene pegue con las gringas y todo, y empecé a hacer ejercicio. Si te dijera otra cosa sería pero acá cambié de ídolo de niño fue a un salvavidas que ese pueblo porque era mi ídolo. Dentro de su trabajo, ¿qué tipo de valores aplican diariamente? Disciplina, respeto, lealtad, compromiso, solidaridad y apoyo, apoyarse todos en esto. ¿Qué tipo de líder se llegaría a considerar usted? Positivo, un líder positivo, estándar. ¿Cuál ha sido el mayor problema que ha presentado en su trabajo? Por ejemplo, lidiar con personas flojas. Y bueno, eso le ha traído consecuencias dentro de su trabajo. No, porque he corregido. ¿Considera que ha cumplido todas sus metas que se ha propuesto o que No, no? me falta la principal, mi sueño máximo, ser presidente municipal de Acapulco. Ese es mi proyecto de vida. Y así que qué bueno que me están haciendo esta revista porque a mí después de ser presidente me van a tener tiempo. No he cumplido mis metas, me falta. Esa nada más es la única que me falta, una meta de vida. Su principal es Tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mis perritos, tengo mis libros, tengo mis plantas. Ya solamente falta ser presidente de Acapulco. Y ya. ese sería su mayor sueño. Es mi máximo sueño, es un proyecto de vida. ¿A usted le afecta que la gente hable mal de usted o que opinen acerca de usted? Antes sí, mucho, buena pregunta. Antes sí, bastante. Pero no sé si ya cuando uno se va haciendo viejo, esto sea la madurez, porque ya ahora no me impacta como antes. Sí me sigue afectando,
pero ya no. porque a veces te quita tiempo. En política te pueden acusar de todo, de que eres, y el mismo día te pueden acusar de que eres maricón o que eres mediante. El mismo día. O sea, te puedes decir que eres homosexual, que eres heterosexual, que eres homosexual, que te gustan los hombres, o que eres heterosexual, que eres mujeriego, y el mismo día te pueden acusar de cosas disímbolas el mismo día. Entonces, te pueden acusar de todo te pueden acusar. Entonces, ahora ya no invito tanto, obviamente sí sigue molestando y todo, pero no como antes. Ya con el paso del tiempo y de los años y todo, ya te va apaciguando, ya. ¿Usted propondría algo para mejorar el rumbo del país? O no tanto del país, sino usted como dice Acapulco. Exactamente. Acapulco, tenemos que recuperar la tranquilidad en Acapulco, podemos usar las los grupos son pequeños, tenemos que contar con no solamente una persona de fácil, sino todo capacitado para Usted llegando a ser presidente de Acapulco, ¿qué reforma impulsaría en Acapulco? Primero, hay una abajo de modificar los reglamentos. Vamos a tener de paso de los reglamentos. Pero lo fundamental es la aplicación de las herramientas tecnológicas, es un gobierno inteligente. Es decir, todos los servicios en línea, todas las cámaras de vigilancia supervisadas por todos los ciudadanos, los apps en los celulares, es un gobierno inteligente, esa sería la reforma. Gobierno inteligente, o sea, gobierno que aplique las nuevas tecnologías. ¿Usted no le tiene miedo a un cambio en Acapulco? No, tengo miedo, en Acapulco no hay miedo a los cambios, en Acapulco tengo miedo que me maten. Y hablando de esto, ¿qué opina de la situación que está pasando en Oaxaca? Lamentable. Es condenable la violencia, venga de donde venga. Creo que todos debemos abonar a un clima de concordia, de diálogo y obviamente en momentos difíciles siempre lo que debe caer en la reflexión. Tiene que abonarse al diálogo. Entonces, estaré con los maestros. Y no uso todo de reforma educativa. Estoy convencido, aquí le hicimos, estoy convencido de la reforma educativa. Pues, ¿en qué cree que ayudaría al país la reforma educativa? Es una reforma paradigmática. Falta explicar, yo creo que falta mucho que la gente entienda en qué consiste la reforma educativa. Y tiene que ver con una mejoramiento de condiciones, con el mejor aprendizaje, con la actualización, con la capacitación y con la cobertura. Entonces, creo que actualmente el 95% del país están inmersos en la reforma educativa, pero que hace falta más diálogo. No es un conflicto, a ver, se los explico, porque no lo pueden explicar de lo personal y otras cosas. Este tema que se está viendo discrepancia del magisterio del presidente no es derivado de la reforma educativa. Todo viene de un conflicto sindical, de quién tiene la mayoría de un contrato colectivo. Entonces, estos pleitos ya vienen desde hace décadas, donde están peleando el CENTE con S y la CENTE con C, están peleando los contratos colectivos. En el sur, los contratos colectivos, en mayor grado, los tiene la CENTE, Oaxaca, Guerrero. Entonces, pues ni siquiera nada más en Oaxaca, son mayoría. Guerrero, Chiapas, Michoacán, pero tienen influencia. Entonces, desde aquí viene todo. En quién tiene el control del liderazgo del sindicato. Entonces, ya lo de la reforma educativa, pues es el pretexto. Es algo es la gota que derrama el vaso de agua. Y creo que falta explicación para que toda la gente, la mayoría, esté a favor de esta transformación, de este cambio. Cuando la mayoría está a favor, te digo que el 95% está siguiendo la reforma educativa. Todos tenemos que actualizarnos, eso es para hacer. Pero no solamente eso, es que al parecer más en eso están
simplificando la reforma educativa, como también aquellos están simplificando, es una reforma laboral, porque me van a correr, me van a evaluar 3 veces y si me evalúan 3 veces y repruebo, me van a despedir, en todos los cargos si no te actualizas. Aquí en el área de la Secretaría Técnica tienes que estar leyendo constantemente todo. Y en cualquier área tienes que estarte profesionalizando, capacitando. En la docencia ni se diga. Yo fui docente de 19 años, tienes que estar leyendo todos los días. De la materia que impartes, todos los días tienes que estarte actualizando. Es permanente la actualización. Bueno, pues más que nada, gracias por el tiempo. Con esto concluimos. Gracias. No, hombre, gracias. ¿Cerramos ya? Gracias.